Ok, perfecto. Ya son las 7:35 nuevamente para todos los que ya se han conectado. Bienvenidos a la sexta sesión del módulo 3 de generación distribuida del curso de expertos en aplicaciones de energía solar. Entonces, bueno, el día de hoy es nuestra última sesión. Vamos a intentar correr lo más posible con el tema de costos para luego hacer la presentación de su proyecto final. Entonces, solamente aclararles que la presentación de este proyecto es solamente un ejercicio corto. Vamos a tener un tiempito al final de la clase, bueno, al final de todo esto para aclarar dudas si salen respecto a cómo presentar el ejercicio. Y nada, de ahí comenzamos. Saltamos directamente a lo que habíamos revisado en la anterior clase. Comienzo a compartir mi pantalla ahora. Y vamos a revisar todo desde el inicio, solamente para volver a aclarar las ideas. Entonces, ya en las otras unidades temáticas hemos tocado el tema de generación distribuida, hemos tocado el tema de componentes, cómo hacer un dimensionamiento básico de este tipo de sistemas de generación distribuida, y luego hemos hablado de algún tipo de normativa aplicable. En este módulo, o bueno, en esta unidad temática, ahora vamos a hablar del tema de costos, y en la anterior clase ya hemos hablado respecto a los costos asociados, en función de algunas prestaciones de los sistemas fotovoltaicos que podrían tener, los costos en función del tipo de sistemas que se vaya a instalar, más que nada en función al tamaño, cómo es que existe un efecto de economía de escalas que permite que los costos de los sistemas fotovoltaicos sean más baratos en precio por vatio instalado, mientras son más grandes, lo cual es normal, es típico en cualquier proyecto que maneje volúmenes grandes, digamos, de equipos. Después hemos visto una descripción más o menos de la composición de costos de un sistema fotovoltaico. Hemos visto un análisis y la evolución de los costos asociados a estos sistemas en el tiempo. Y hemos hablado un poquito de algunos indicadores financieros clave o, bueno, algunos cálculos o tipos de criterios, digamos, que se utilizan en análisis financieros para poder verificar que un sistema sea adecuado o beneficioso o pueda significar que el proyecto que estamos proponiendo sea positivo para el cliente o para la persona que lo está analizando, ¿no? Entonces, estos criterios eran el valor actualizado neto o VAN, la tasa interna de retorno o el TIR, la relación beneficio-costo, el precio nivelizado de la electricidad o el LCOE, y también hemos hablado un poquito de las externalidades. Bueno, ahí hemos quedado la clase anterior y ahora quería mostrarles un poquito algunos resultados de casos de estudio que hemos realizado, ¿no? Si se dan cuenta, estos son en su mayoría equivalentes a los ejercicios tipo o los ejemplos que les había mostrado en la anterior sesión, bueno, en la sesión de dimensionamiento. Y bueno, directamente veremos la tabla. Tenemos 5 ejemplos o 5 tipos de sistemas que se han instalado. Uno para un edificio residencial, en este caso, que era este edificio de 27 departamentos, se ha hecho una propuesta de un sistema fotovoltaico de generación distribuida de 10,8 kilovatios. Este sistema tiene una inversión de $24,700. La radiación esperada era de 5,6 kilovatios hora metro cuadrado día. El edificio pagaba una tarifa de 88 bolivianos por kilovatio hora consumido, y el precio de la electricidad que este sistema generaba era de 50 centavos por kilovatio hora y una tasa interna de retorno de 8,39. Voy a ir por los datos directamente y luego vamos a comparar esto ya, solamente para que sea más claro. También teníamos el caso de instituciones o estas oficinas, digamos, que mostraba, en el cual se echó una propuesta de un sistema de 10,26 kilovatios pico instalados con una inversión de $20,413. Para el caso del hospital y la industria, en ambos casos, se ha propuesto un sistema bastante similar de 20 kilovatios pico exactos con una inversión inicial de $40,000. Y para el caso de oficinas que se analizó, se propuso un sistema de 4,2 kilovatios pico con una inversión de $9,000, ¿no? Ahora, cada uno de estos casos, como les mencionaba, tenía variables específicas como la radiación solar. Por ejemplo, el edificio residencial tenía una radiación de 5,6, estaba en Cochabamba, o en una zona similar a Cochabamba.
esta institución para la cual se ha hecho la propuesta del sistema estaba se encontraba en Santa Cruz o en una zona con menor radiación. El hospital tenía una muy alta radiación, la mayor de todos estos casos se encontraba en el alto. Esta industria tenía una radiación de 5,4, estaba en las afueras de Cochabamba, y estas oficinas que se han propuesto estaban en el centro de La Paz, ¿no? Y acá también, ojo, en este cálculo también, además de la radiación solar, se ha puesto la consideración de que habían pérdidas por sombra. Ok, ¿qué es lo que nos podríamos sacar de todo esto entonces? Cuando analizamos directamente los indicadores financieros, ya podemos darnos una idea de más o menos cómo puede funcionar o qué podemos esperar de este tipo de sistemas. Por ejemplo, el caso del edificio residencial me dice que el sistema tendría una tasa interna de 8,39%. Esto significa que respecto a mi inversión inicial, cada año podría generar más o menos el 8,39% de ingresos en relación a esta inversión inicial. Es decir, en un periodo de 10, casi 12 años, ya podría recuperar mi inversión inicial sin mayor problema, ¿no? Para el tema de las instituciones, otra cosa que se veía interesante era que la tasa interna de retorno era de 8,5, bastante similar, un valor relativamente alto. En el caso de las industrias, perdón, en el caso de este hospital, perdón, la tasa interna de retorno era de casi el 12%, lo cual era muy, muy, muy interesante porque es una tasa interna de retorno muy alta para este tipo de sistemas y permitía que el sistema se recupere entre el año 7 y 8. La industria, en cambio, tenía una tasa interna de retorno de 6,6%, lo cual era más baja en comparación al resto, pero sigue siendo interesante, comparando, digamos, con tasas internas de retorno que podrías esperar en bancos. Si tú haces un depósito de todo tu dinero ahorita a un banco, normalmente el banco te va a dar retornos de más o menos el 3 o el 4% de tu interés al año. Entonces, dicho de otra manera, estos sistemas eran más efectivos como una manera de ahorro, ya que si ponías cualquiera de estas opciones de sistema, todos te daban una tasa interna de retorno más grande que la que podías esperar de dejar tu dinero en un banco. Incluso con depósitos a plazo fijo, que pueden llegar a ser los intereses más altos del 6%, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos estas tasas internas de retorno y por qué varían en función del lugar? En principio, podemos enfocarnos a la tarifa actual del consumidor. Si se dan cuenta, el edificio residencial tenía una tarifa de 88 centavos por kilovatio hora y su tasa interna de retorno era como 8%. Las instituciones y los hospitales tenían, o bueno, por ejemplo, vamos primero. Este hospital tenía una una tarifa actual de 1,26 bolivianos por kilovatio hora, es decir, casi el 50% más de tarifa o de pago de lo que le costaba la energía al edificio residencial. Esto ha repercutido directamente en lo que se podría esperar de recuperación o de ahorro gracias al sistema fotovoltaico, ¿no? Lo cual es bastante intuitivo. Si tú pagas más energía actualmente a la distribuidora, el sistema que te ahorra energía te va a ahorrar energía más cara. Por lo tanto, vas a ahorrar más dinero, independientemente de la cantidad de energía que ahorras sea la misma en un caso u otro. Si tú pagas más energía y desplazas esa energía o evitas pagar esa energía, estás ahorrando más. De esa manera, la tasa interna de retorno, en este caso del hospital, era más grande. Ahora, otra variable que puede afectar en la tasa interna de retorno también es la radiación esperada, ¿no? Si bien la tarifa o el precio de la energía que pagan esta institución y este hospital eran más o menos similares, la diferencia en la tasa interna de retorno se podía encontrar básicamente en la radiación esperada, ¿no? El hospital, al estar en una alta zona de radiación, podía generar más energía y, por lo tanto, generar más ahorros. En cambio, esta institución estaba en una zona con radiación menor y, por lo tanto, no generaba tanta energía como este sistema, ¿no? Es más o menos un 30% más energía en relación a la institución. El hospital podía generar más o menos 30% más. Entonces, eso también repercute en lo que sería la tasa interna de retorno. Si se dan cuenta,
como les mencionaba, todos los casos son interesantes, incluso los casos donde hay una baja radiación, incluso los casos como donde pueden haber problemas por pérdida de sombra, e incluso casos en los cuales la tarifa de electricidad es bastante baja, ¿no? Si se dan cuenta en el caso de la industria, la tarifa actual que ellos pagaban era la menor de todas, 0,65 bolivianos, pero seguíamos teniendo una tasa interna de retorno interesante. ¿Cómo sabemos que esto es interesante? Porque si las comparamos con un precio referencial, como nos indicaba, digamos, el cálculo del indicador, el TIR, digamos 3% en relación a lo que nos ofertaría un banco, es mayor este indicador. Ahora, si quisiéramos analizarlo desde este indicador, que es el LCOE, lo único que tenemos que hacer es comparar el precio al cual mi sistema puede generar energía versus el precio que el sistema actual que le provee energía está dándoles. Digamos, el edificio residencial, mi sistema podría generar energía a 50 centavos el kilovatio hora y lo que yo pago actualmente es 88 centavos el kilovatio hora. Es decir, la energía que generaría con mi sistema fotovoltaico sería más barata. De esta manera, es más competitivo y por lo tanto yo podría analizarlo como una recomendación para decir que vale la pena poner este tipo de sistemas. Ese es más o menos un ejemplo de cómo podemos analizar los indicadores financieros en diferentes casos y algunas de las variables que van a afectar directamente a cómo vamos al cálculo de estos dos indicadores, ¿no? Ahora, si hablamos de valores actuales netos y otros indicadores, se puede hacer un detalle más, se podría hacer un detalle con más calma, pero nos enfocaremos en estos dos inicialmente, ¿ok? Solo un ejemplo para que entiendan cómo analizar los indicadores financieros y cómo ver si un proyecto es adecuado o no adecuado, o es bueno o es recomendable. Antes de pasar, Hugo Oviedo me pregunta qué significa LCOE. Es el costo nivelado de la electricidad, que ya lo habíamos visto en la anterior clase. La definición está escrita en una de las diapositivas, si quieres más detalle, pero lo puedes entender como el costo que se tiene al cual tienes que vender, digamos, toda la energía que generarías en tu sistema fotovoltaico. ¿Cuánto tienes que cobrar por kilovatio hora que tu sistema eléctrico genere? Es decir, en este caso, los sistemas de generación distribuida. Ok, ahora vamos a analizar muy rápidamente algunos casos de estudio, es decir, sistemas que se han diseñado, estudiado, calculado o propuesto, y para que vean más o menos cuál es el proceso a seguir en estas propuestas, digamos, que se han hecho. Entonces, este caso de estudio 1 nos muestra, digamos, el registro de demandas que hemos hecho en el cliente XYZ. Este registro de demandas nos dice que básicamente el consumo es bastante estable a lo largo del día, no hay nada nuevo, seguimos, digamos, el procedimiento de dimensionamiento, hacemos una estimación de la radiación potencial al 21 de septiembre, y con esta radiación y las características típicas del lugar, es decir, en este caso era un sistema para una cadena de comida rápida, que tenía techos que estaban inclinados hacia el este o el oeste, y en función de esto se ha hecho la propuesta del sistema fotovoltaico. Nada nuevo, es lo mismo que hemos hecho en la sesión de dimensionamiento. En este caso se ha hecho la propuesta de un sistema de 15,18 kilovatios pico, ¿no? Entonces, 15 kilovatios en panel nos muestra más o menos que esta es la potencia que podríamos generar a lo largo del día. Si se dan cuenta, justamente por esta configuración rara, es que podemos esperar que la potencia no rebase los 10 kilovatios. Y en este caso se ha hecho el dimensionamiento para garantizar de que no se inyecte en ningún momento energía. Esta curva roja es el promedio de los consumos a lo largo de la semana, y esta curva verde es el registro de los mínimos valores de potencia registrados en la medición durante una semana, ¿no? Entonces, incluso a lo largo de una semana, en el caso de que siempre estén consumiendo al mínimo durante todo este periodo de muestreo, nuestro sistema debería estar trabajando sin inyectar energía a la red. Entonces, ¿cómo hemos seguido el tema del diseño? Bueno, nuevamente se ha definido el tipo de paneles que queríamos utilizar, se ha definido la cantidad de paneles que íbamos a utilizar,
Y en función de esto hemos podido hacer un cálculo rápido de cuánta energía podía generar el sistema. ¿Cómo se calcula cuánta energía puede generar el sistema? Básicamente consideramos las horas sol o la radiación disponible, la potencia, las pérdidas que podríamos esperar en este sistema, que eran 30%, y en función de estos datos puedo calcular cuánta energía genero yo en un día, ¿no? Multiplicando la potencia por la radiación disponible por 1 menos mis pérdidas, ¿no? Entonces, 15 kilovatios por 5,2 kilovatios hora metro cuadrado día por 0,7, que vendría a ser el rendimiento de mi sistema, me saldría la energía que puedo generar en un día. Si multiplico esto por 364 días en el año, puedo tener la energía total que se podría generar en un año. Pongo 364 porque en este caso nos indicaban que solo había un día en todo el año donde no trabajaban. Si no me equivoco, era en Año Nuevo o Navidad. Pero uno de esos 2 días no trabajaban, el resto del año, todos los días era lo mismo, ¿no? Acá hay unos cuantos más, detalles más de cómo funcionaba el sistema, pero lo que me interesa es que, además de todos estos detalles del dimensionamiento, otras cositas que se ven son ya la tasa de interés que esperaban en el sistema, o es decir, cuánto esperaban recuperar cada año. Como les mencionaba anteriormente, digamos, en el caso de un banco podemos esperar 3%, ellos nos han dicho 0% porque vamos a hacer una inversión propia, no estamos esperando recuperar o no estamos esperando cobrarle, digamos, dinero a nuestra inversión. Y después nos decían que tenían un precio de la electricidad de 1 boliviano por kilovatio hora, y hay que anotar, digamos, un datito del cambio del dólar. Solamente porque todos, cuando trabajamos con estos sistemas, en lo personal, particularmente, me gusta trabajar en dólares, no en bolivianos, por eso tengo este dato adicional. Además, hemos puesto una variable extra que sería el porcentaje de incremento del precio de la electricidad a lo largo de los años. Cada año la electricidad normalmente sube un porcentaje de energía. Nosotros hemos dicho 3% como valor típico. Ok, con toda esta información, es decir, cuántos paneles, la potencia y el tamaño del sistema, las características de consumo del lugar, cuánto podemos generar de energía, lo que hemos hecho ha sido un costeo rápido del sistema y un análisis financiero. ¿Ok? Esta es la lista de equipos que se han utilizado. Paneles solares de 330, con un tiempo de vida de 25 años cada uno. 46 paneles, como bien mencionado anteriormente, y el precio total. Lo mismo para un inversor. Hemos puesto un inversor de 20 kilovatios, porque era el inversor que hemos decidido que era adecuado para esta situación. Hemos analizado el tema de cables, protecciones, accesorios, estructuras de soporte del módulo, transporte e instalación. Si se dan cuenta, con todo esto lo que se tiene es el valor total de tu instalación o tu inversión inicial. Vamos a hablar de esto más adelante. Solamente quiero que se queden con esta idea, ¿no? Otro detalle es que el tiempo de vida de cada uno de estos equipos es más o menos 25 años, con excepción del inversor, que dependiendo de la ficha técnica y el tipo de inversión que vayan a seleccionar, puede ir de 5, 10 a 15, e incluso algunos inversores hasta 20 años de tiempo de vida que pueden tener, ¿no? Entonces acá hemos puesto que vamos a hacer para la instalación inicial de nuestro sistema, necesitamos una inversión de $31,000. Ahora, un detalle más es que cuando analizamos esta inversión, para más o menos hacer un cálculo del impacto y de las cantidades financieras, como les había dicho, hay que hacer un flujo de caja, que es básicamente calcular todos los ingresos y salidas que puedes tener, o pérdidas, costos que tengas a lo largo del año. Cuando representamos este flujo de caja con esta inversión inicial que se ve acá, y después todos los ahorros potenciales que tendríamos en el sistema fotovoltaico en el tiempo, vemos que esta grafiquita nos enseña básicamente la evolución de la inversión de mi sistema fotovoltaico de generación distribuida. Ahora, mil disculpas, acá debería ser 15, no 10 kilovatios pico. Este es un error del gráfico. Pero este es más o menos el comportamiento que debería seguir en función de estas características, ¿no? Ahora, con todo esto, es decir, con mi inversión inicial, con mi análisis de flujo de caja en el tiempo, lo que puedo hacer es calcular mis indicadores financieros. Para este sistema, que tiene una inversión de $31,000, al final del tiempo de vida de mi proyecto, podría estar esperando un retorno de $90,000. Esto es lo que significa el banco. El valor de todo lo que ha sido mi proyecto actualizado en el día presente.
Perdón, hay un perro ladrando por ahí. Entonces, hago mi inversión este día, al año voy a recuperar unos cuantos ahorros, al siguiente año otros cuantos, el siguiente año otro, así hasta el final del tiempo de vida del proyecto, considerando, digamos, cualquier reinversión o gastos o costos que tendría que tener ahí por mantenimiento, por comprar otro inversor porque se acaba su tiempo de vida, etcétera. Con todas estas cositas, sumando mis ahorros y mis gastos, lo que vendría a ser el BAN es la suma de cada uno de estos valores llevadas o descontadas por esta tasa interna que yo me fije, digamos 3%, al año cero. Entonces, el valor de mi proyecto después de sus 25 años de vida es $90,000. $90,000 es casi el triple, básicamente, de lo que sería el costo de instalación. Por lo tanto, mi sistema es súper rentable. Otro dato interesante es el LCOE que les mencionaba. En este caso, mi sistema podría generar energía a un precio de 43 centavos de boliviano por kilovatio hora. La tasa interna de retorno de mi sistema debería ser de 15%. Esto significa que voy a superar con creces, digamos, este valor referencial de 3% que me fijo. Ahora, nuevamente manejo 3% porque es una tasa que se utiliza en casi todos los bancos. ¿Ok? Es una tasa referencial de actualización del dinero, que es lo que el banco más o menos te paga cada año por tener tu dinero quieto en sus instituciones. Por otro lado, tenemos el periodo de recuperación, que es básicamente en cuántos años mi inversión se vuelve cero. En este caso me llega a 7,44 años, es decir, antes del año 8 ya he recuperado toda mi inversión. Mi relación beneficio-costo me dice 3,57, me dice, tu inversión vale casi 3 veces, o bueno, en realidad vas a recibir en beneficios 3,57 veces más que tus costos, ¿ok? O bueno, en relación, la razón es 3,57 veces tus beneficios en relación a tus costos. Después, también se puede hacer el cálculo del ahorro promedio por año, en dólares, en meses. Tenemos los indicadores de generación, que básicamente es la energía autogenerada en kilovatios hora, ya sea por mes o por año. Y también se ha hecho el cálculo de las emisiones evitadas en kilogramos de CO2 por año en función a la energía que se ahorra. Entonces, toda esta sección son básicamente resultados de los indicadores financieros que se pueden esperar en diferentes proyectos. ¿Sí? Todo esto es lo que se analiza para poder decirle al cliente o a la persona, o si es que es un proyecto propio, para poder decir, así a ciencia más o menos cierta, porque nadie sabe qué pasa en el futuro, pero para tener un cálculo objetivo de qué es lo que se puede esperar de mi sistema. Voy a tener una tasa interna de retorno del 15%, me parece suficiente. Si tal vez mi tasa interna de retorno referencial es 20%, esto no va a ir. Entonces, significaría, no me está dando los resultados que yo esperaría. Si tal vez el LCO que maneje es, en realidad, hay una subvención, digamos, al año, y esta empresa va a comenzar a pagar la mitad de lo que pagaba de energía. Tal vez este LCOE ya no es tan competitivo como el que se esperaba antes, ¿no? Tal vez mi beneficio-costo no es lo que yo quiero. Tal vez quiero, no sé, me pongo como margen que quiero ganar por lo menos 4 veces lo que he invertido, entonces esto está por debajo, no vale. No, estos criterios nos los definimos cada uno, o bueno, los define el cliente, pero todo eso te sirve para comparar esto y para decir, ok, este sistema va o no va. Seguimos. ¿Por qué es interesante todo esto? Ahora vamos a mostrar un ejercicio donde no se ha hecho el dimensionamiento de manera común, ¿ok? Este caso de estudio 2 corresponde a una ONG que se ubicaba en Santa Cruz, donde el precio de electricidad que pagaba la institución era de 1,26 bolivianos por kilovatio hora, es decir, pagaba más, lo que podría ser más interesante el proyecto. Por otro lado, la radiación promedio esperada en la zona era de 4,5 kilovatios hora metro cuadrado día, es decir, había menos radiación disponible. Ahora, sin embargo, el sistema bueno, en realidad nos han pedido que hagamos un diseño para una potencia base teórica de 10 kilovatios. Ahora, ¿por qué nos han pedido esto? Porque en principio el cliente ya sabía o tenía una idea clara de qué es lo que quería y necesitaba,
y ha bypaseado más o menos el hecho de que nosotros tengamos que hacer el cálculo. Nos ha dicho cuánto me va a costar esto directamente y me conviene o no me conviene. Independientemente del diseño, yo ya sé qué quiero, ustedes díganme cuánto me va a costar. Entonces, debido a la falta de datos para elaborar la curva real, se han analizado 3 casos de estudio o 3 casos alternativos de funcionamiento del sistema, en función de cuánta energía podría ser aprovechada por el lugar. Es decir, no es lo mismo generar mi sistema de 10 kilovatios y que se aproveche toda la energía, que en realidad existan pérdidas, ¿no? Y en función de esto también podíamos analizar si era rentable y en qué condiciones iba a ser rentable poner nuestro sistema fotovoltaico. Entonces, para esto hemos analizado 3 casos, que las oficinas aprovechen el 80, el 90 y el 100% de toda la energía producida, es decir, que 20, 10 o 0% sean pérdidas por excedentes, por no uso, por, qué sé yo, el domingo no trabajan, cosas así. Y todo esto ha sido más o menos con tener una idea de más o menos cómo va a funcionar el sistema. ¿Qué nosotros podríamos esperar de este sistema? ¿Ok? Entonces, el análisis que se ha hecho ha sido netamente financiero. Lo que se ha propuesto ha sido con la energía que podríamos estar generando, si se aprovecha el 100%, ¿cuál es el periodo de recuperación? ¿Cuál es el BAN? ¿Cuál es el TIR? ¿Cuál es el LCOE? Si se aprovecha el 90%, si se aprovecha el 80%. Es decir, el sistema iba a tener las mismas características operativas de generación de energía, el mismo tamaño, las mismas condiciones, pero iba a variar en la cantidad de energía aprovechable. Es decir, si generaba 1000, al 100% aprovechaban los 1000, o sea, no hay mucho donde perderse. ¿Cuál ha sido el resultado? Hemos hecho el análisis financiero en los 3 casos y lo que hemos visto ha sido que, obviamente, mientras menos porcentaje se aprovechaba, menos rápidamente se recuperaba la inversión y esto afectaba directamente a los indicadores financieros esperados o a los resultados esperados de nuestro proyecto. Por ejemplo, perdón, por favor, Marcelo, si puedes apagar tu micrófono. Creo que está abierto o se te ha abierto sin querer. Ok, seguimos. Entonces, aprovechando, digamos, en el caso de que aprovechamos toda la energía, el 100% de la energía, nuestro proyecto nos iba a decir que con una inversión inicial de más o menos $20,000, íbamos a poder generar o tener ingresos netos actualizados en el valor presente de $42,000. Es decir, nuestra inversión valía el doble del monto de inversión inicial. Nuestra tasa interna de retorno, si se utilizaba toda la energía, era del 10,8%. Nuestro periodo de retorno era de 9 años, es decir, el momento en el que mi inversión y mis ahorros se volvían cero era 9 años. Y el costo de energía que generaba era de 60 centavos el kilovatio hora. Entonces, buenas condiciones de trabajo para un proyecto, pero obviamente mientras menos energía se aprovechaba, peores eran mis indicadores, ¿no? Nos vamos al otro extremo. Si aprovechamos el 80% de la energía generada, mi inversión iba a sufrir así una reducción súper fuerte del valor actualizado neto. Es decir, el BAN que esperaba se iba a reducir a $27,000. Bueno, demasiado fuerte el impacto no ha sido porque igual seguían ganando un montón en relación a la inversión inicial, ¿no? Después, mi tasa interna de retorno ha bajado al ser 7,7%, mi periodo de recuperación ha subido hasta los 11 años y mi costo de generación de energía ha subido a 0,75. Ahora, este dato vale la pena recalcarlo. Estos indicadores financieros obviamente se van a ver afectados por la cantidad de energía que yo pueda ahorrar. El LSOE, si bien también se afecta de manera inversamente proporcional, porque es una función de la energía que se utiliza, no es tan intuitivo, porque en realidad lo que tienes que hacer para hacer el cálculo del LSOE es todos tus costos sobre la cantidad de energía que generas. ¿No ve? Si en un caso voy a aprovechar menos energía, la energía que yo genere va a ser más cara, porque el precio de todo mi sistema se va a tener que dividir entre menos cantidad de energía que pueda generar en el tiempo de vida. O bueno, en realidad, energía que pueda aprovechar. Hasta ahí.
Gary Saconeta me pregunta, ¿qué tasa de rendimiento usa para obtener resultados de los indicadores, en los indicadores financieros? Bueno, en realidad, como les decía, eso depende del cliente. Si él me dice que espera una tasa o un rendimiento de su inversión del 5%, tengo que usar 5%. Si me dice que no necesita una tasa interna de actualización, no hay lío, ponemos 0%, es muy raro ese caso. Si podemos usar un valor referencial, yo siempre me comparo con los bancos para decirles usar un sistema fotovoltaico o invertir en un sistema fotovoltaico es más interesante que dejar tu plata quieta en un banco. Pero depende de cada persona. Pueden ustedes seleccionar las tasas internas de retorno que vean convenientes. Ok, seguimos. Este caso de estudio ya es más para explicarles un poquito cómo ha sido todo este proceso de diseño y dimensionamiento y tal vez aclarar algunas cositas que han ido, algunos temas y preguntas que han salido a lo largo de las presentaciones, pero es la historia que les voy a contar, ¿ya? Es una historia la que les voy a contar. El sistema se propone para una empresa con nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ubicada en la ciudad de La Paz. El precio de la electricidad pagada por la institución es de 1,06 bolivianos por kilovatio hora. La radiación promedio esperada en la zona era de 5,2 kilovatios hora, metro cuadrado día. Entonces, con todas estas condiciones nos han pedido hacer un diseño de un sistema y que les demos alternativas en función de lo que consideremos mejor para la empresa, para el cliente. Bueno, obviamente ya se ha hecho el tema un análisis, un inventario, una auditoría energética para analizar la variación horaria del consumo, es decir, cómo utilizaban su energía a lo largo de los días. Por ejemplo, esta curva azul me representa el consumo de lunes a viernes, la curva naranja los sábados y la curva roja domingos. Y además de hacer el análisis o las mediciones para unas semanas, también se ha hecho un análisis de la variación mensual de consumo de energía. Es decir, si bien puede seguir este patrón a lo largo del día, hay fechas a lo largo del año donde se consume menos energía en general y fechas donde se consume más energía en general. Puede ser un efecto, digamos, de la calefacción que se necesite, ¿no? En junio se consume menos porque el ambiente ya es frío de por sí, pero en noviembre, diciembre, cuando hay más calor, se necesita calefacción y por lo tanto el consumo energético incrementa. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque este ya es un nivel de diseño un poquito más serio. Los otros, el primero ha sido una propuesta inicial, digamos. El segundo ha sido un análisis netamente financiero. Y este es un análisis ya de ingeniería y también el tema financiero más adelante. Ok, me preguntaban qué tan diferente en una clase puede ser o puede llegar a ser un inventario o una auditoría energética que se realice por personal y cómo se compara en relación, digamos, a lo que sería una medición por por un equipo de medición especializado como un analizador de redes. Acá, a mano derecha, se puede ver, digamos, el recuento o la estimación del inventario o, bueno, de las curvas de consumo de la institución, realizado a partir de inventarios y tablitas y personal, como les digo, que ha ido a hacer una auditoría seria del consumo de energía. Es decir, que han ido a revolver hasta el último equipo que estaba funcionando en el edificio. Ahora, en este caso, se puede ver, digamos, por otro lado, el consumo que se espera para cada uno de estos arreglos o subcircuitos, subsistemas de electrificación en el edificio, ¿no? A la mano derecha, es un inventario total de todas las cargas de consumo realizado por personas y este es el inventario por subcircuitos con un equipo de medición especializado. ¿Ok? La diferencia, como les había mencionado, es más o menos 15%. Y eso que esta medición, este inventario, me parece que ha sido muy, muy bien hecho porque refleja de manera casi exacta, digamos, el comportamiento del consumo de energía. Muy raramente vamos a llegar a este nivel de detalle y les digo nuevamente, sí o sí, les recomiendo utilizar equipos de medición. Si nos vamos a basar en inventarios, en el mejor de los casos, 15% de diferencia con lo que realmente van a poder percibir.
Ok, nuevamente lo que se ha hecho ha sido una simulación de cuánta energía podríamos generar y, bueno, de cuánta potencia en realidad y luego cuánta energía con el sistema fotovoltaico. Y se ha analizado, digamos, en la estructura de pago de la institución. En este caso, la institución pagaba por tanto consumo como por potencia y tenían tasas adicionales. Es decir, no solamente pagaban el caso de energía, como es en casos en sistemas más pequeños, como residenciales o comerciales de baja potencia, sino que acá también tenían un importe por la potencia fija o la contratada o las potencias fuera del margen contratado, ¿no? Entonces, podían tener multas si es que tienen una potencia contratada de, qué sé yo, 20 kilovatios, pero resulta que el mes, digamos, septiembre, o en este caso junio, la potencia o el consumo excedido van teniendo un pico de potencia porque han prendido, qué sé yo, todos los aires acondicionados al mismo tiempo y han tenido un recargo o una multa incluso por excederse los números que tenían registrados. Entonces, para esto se ha hecho una especie de análisis de cuánto pagaban para cada uno, por la parte de energía y por la parte de potencia, porque el sistema fotovoltaico, como mencionaba Ivailo en su presentación, solo va a pagar por la energía que genera. No va a afectar directamente a la potencia, a menos de que nuevamente la curva se ajuste de manera exacta a lo que sería la demanda energética o la demanda de potencia de la institución. Entonces, considerando esto, se ha hecho una propuesta, o bueno, se han hecho dos propuestas. Una para un sistema de 15 kilovatios y una para un sistema de 20 kilovatios. Siguiendo este método de razonamiento. El sistema de 15 kilovatios debía minimizar, básicamente, lo que serían los excedentes de energía, pero a la vez maximizar los costos asociados al sistema por ser un conjunto o un sistema fotovoltaico de generación distribuida ya de potencia interesante. Perdón, ¿alguien tiene su micrófono abierto nuevamente? Por favor, si me lo pueden apagar. Gracias. Entre partículas grandes a esta cámara de impresión. Esa cámara va a permitir que nosotros podamos meter bombas sumergibles allí, ¿no? Ricardo, por favor, si mi micrófono. O tal vez Marcelo, si me lo puede ya extremo, cortar. se mete una bomba horizontal, pero no tirada al suelo directamente. Se debe hacer elementos como unas crucetas ahí a la bomba. Ricardo, por favor. Mantenga una elevación. O si me lo pueden mutear, no sabría cómo, no tengo idea cómo puedo apagar su micrófono de manera remota. Ok, creo que para. Bueno, en este caso, el procedimiento que se ha seguido ha sido analizar el mínimo consumo, es decir, en este caso los domingos, y para este caso proponerle un sistema un sistema de 15 kilovatios. Nuevamente, va a minimizar las pérdidas por excedentes, pero a la vez va a maximizar o va a mejorar las condiciones de costos asociadas al sistema porque ya tiene una potencia relativamente grande. El siguiente sistema que se ha propuesto ha sido uno de 20 kilovatios con la idea de que si bien vamos a excedernos un poquito el domingo de energía, el sábado vamos a poder todavía aprovechar este consumo y no vamos a tener excedentes, digamos, otros días. Solamente vamos a tener pérdidas asociadas al domingo y no van a ser demasiado grandes. Podríamos haber propuesto ahora sistemas más grandes de 30, 40, 50, 60 kilovatios, considerando, digamos, de que no excedan los consumos típicos de lunes a viernes. Sin embargo, se ha visto más recomendable irnos a los sistemas más pequeños, justamente para que no haya tantas pérdidas o desperdicio de energía que se pueda sobregenerar, ¿no? Entonces, con estos dos sistemas, lo que se ha hecho también ha sido un cálculo de la disponibilidad de espacio. Este es el techo que se tiene disponible. Si se dan cuenta, no estábamos exactamente enfocados hacia el norte, sino con dos arreglos de paneles, uno hacia el noreste y otro al noroeste. Los sistemas eran de 56, 72 módulos. En función de esto, también ya se ha hecho el diseño oficial con software especializado.
Estos son resultados que nos da PVSYST, que es este sistema de diseño y de ingeniería básicamente para sistemas fotovoltaicos. Y en este nos indicaban la cantidad de módulos que se iban a usar, el número de strings que se iban a utilizar, cómo iban a estar conectados, el tipo de inversor que se iba a utilizar y algunas pérdidas asociadas a los sistemas, ¿no? Bueno, el resultado y la parte que me interesa ahorita mostrarles en esta sesión, o bueno, en el tema de esta sesión, es estos valores financieros, ¿no? Para el sistema de 15 kilovatios y de 20 kilovatios se esperaba una inversión de 29,000 y de 36,000 dólares, básicamente. Entonces, casi 6,000 dólares más era la diferencia entre el sistema de 15 y 20 kilovatios. La generación y la diferencia entre la generación era más o menos similar, un 30% más en lo que se podría esperar de energía generada al año, de 33,000 a 43,000 kilovatios hora. Las pérdidas, que esto va a afectar nuevamente al cálculo de nuestros indicadores, eran de más o menos 0,83% en el caso del sistema de 15 kilovatios, es decir, casi nada de pérdidas, y ya de 12,71% para el caso de 20 kilovatios. ¿Cuánto era la energía que se podía ahorrar? Era 35,000 kilovatios hora. La energía que se podía ahorrar efectivamente, porque esta era la generación, es decir, lo que generaban menos las pérdidas por excedentes, este era el valor real de energía, digamos, y los ahorros previstos en forma de dólares por año en vez de kilovatios hora por año, ¿no? 6,400, 8,300. ¿Cuál era el ahorro respecto al consumo anual? Era del 13,87% y del 17,97%. El periodo de repago, si se dan cuenta, era de 6,48 años y de 6 años. Es decir, por aumentar 5 kilovatios y aumentar casi 6,000 dólares de inversión, nuestro periodo de repago ha bajado a medio año. Ahora, en ese sentido, lo que se ha analizado es si realmente valía la pena o no valía la pena. También se han analizado las emisiones que se podían esperar y el porcentaje de energía que se iba a aprovechar. Entonces, todos estos valores, como les decía, van a afectar directamente al cálculo de nuestros indicadores financieros, especialmente la cantidad de energía que se puede generar y las inversiones. ¿Cómo vamos a hacer este cálculo? Se los voy a mostrar ahora a continuación. Entonces, saltamos a lo que sigue el cálculo rápido de rentabilidad de proyectos. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? Ok, no tenemos nada. Perfecto, seguimos porque nos pisa el tiempo. Entonces, ¿cómo hacemos un cálculo rápido de rentabilidad de proyectos? Para esto, les voy a volver a molestar con este término que es el flujo de caja. Los flujos de caja son herramientas de evaluación muy prácticas y es una herramienta muy concreta que nos permite sistematizar toda la información asociada al proyecto en temas en forma de costos, básicamente, o de dinero. En estos se representan las inversiones iniciales durante la operación, ingresos, egresos, valores de salvamento, capitales de trabajo. Y con estos valores, básicamente, lo que podemos hacer es representarlos en una tablita. Yo creo que todo el mundo tiene una idea base de qué es un flujo de caja, pero denme un segundito. Ok, justo paro y dejan de ladrar los perros. Ok, entonces seguimos como que todos deben tener una idea clara de qué es un flujo de caja y deben estar asumiendo que es tablitas estas donde se muestran todos los ingresos, los egresos, las entradas, salidas de dinero en un proyecto. Y se lo puede representar como se ve en esta figurita de la derecha, en realidad en esta tabla, ¿no? Los flujos de caja en general son información indispensable para conocer el estado de un proyecto porque nos hacen un resumen general de cómo se está moviendo el dinero en nuestro ejercicio, digamos, en nuestro proyecto, en nuestra propuesta. Y son una buena herramienta para medir el nivel de liquidez de la empresa. La liquidez ahorita exactamente no nos interesa mucho, pero sí nos interesa entender cómo va a funcionar el sistema, ¿no? En este ejemplo, digamos, podemos ver el detalle de todas las variables que se analizan, ¿no? Ventas, valores de salvamento, infraestructura, maquinaria, costos de fabricación, costos fijos, comisiones, gastos de administración, y demás variables. Todas estas se van procesando de diferente manera. Tiene unos cuantos pasos intermedios
pero el valor final que nos interesa es el flujo de caja neto. Básicamente, luego de analizar todas estas inversiones, gastos, ventas, ingresos, costos, ¿cuánto tengo en el año cero en mi proyecto? En este caso sería, digamos, menos $128,000, digamos, que se han gastado en el proyecto. En el año 1 lo que se ha logrado ha sido recuperar $8,490. En el año 2, 8,109. En el año 3, 13,000. Y la idea es generar esto para los proyectos que vayamos a desarrollar. Cuando hablamos de un sistema fotovoltaico de generación distribuida, es mucho más sencillo y más claro que esto, pero no está de más que vean un ejemplo, digamos, real, ¿no? Nuevamente, lo que queremos es llegar a este cálculo final. Cómo se mueve el dinero en el proyecto que presentamos a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles son los componentes básicos de un flujo de caja? Tenemos los ingresos iniciales de fondos, que son básicamente la inversión inicial para la puesta en marcha del proyecto, es decir, todos los equipos que vaya a comprar de manera inicial. Y lo que sería el capital de trabajo, que no siempre no es únicamente una inversión inicial, que podemos tener inversiones de capital de trabajo a lo largo del tiempo de vida de nuestro proyecto, pero en este caso no nos interesa el capital de trabajo, solamente nos enfocamos en la inversión inicial, por el tipo de proyectos que estamos analizando. Luego tenemos los ingresos y egresos de operación. Estos básicamente todos los flujos reales de caja, lo que entra de dinero y lo que sale de dinero. Son ingresos por ventas o en este caso serían ahorros de energía por la no compra de energía de la red y costos de producción que pueden estar asociados, digamos, a mantenimientos, a operación del sistema. Como estamos hablando de sistemas fotovoltaicos, básicamente no tenemos costos de operación porque ponemos nuestro panel, lo montamos y nos olvidamos de que está ahí. Y lo único que tendríamos que estar pensando como un costo de producción sería el mantenimiento, que tal vez, o en realidad es necesario hacer un mantenimiento anual mínimamente, solicitar a un técnico que venga a hacer la inspección para verificar que todo esté en orden y funcione de manera adecuada. Por último, tenemos el valor de salvamento, que es el valor de recuperación por venta de equipos al final de su vida útil. Es decir, termina mi proyecto y cualquier equipo que pueda vender, aunque sea a monto de chatarra, digamos, bueno, en realidad no a monto de chatarra, pero por cualquier equipo que pueda vender para recuperar algo de dinero, me va a generar un valor de salvamento. Entonces, con estas inversiones iniciales, ingresos, costos y valor de recuperación, ya puedo tener una idea de flujo de caja. Vamos a detallar un poquito más lo que serían ingresos y costos. Los ingresos se derivan directamente por los beneficios o ventas de los productos o servicios del proyecto. Nuevamente, acá decimos ya beneficios, no directamente ventas. Entonces, un beneficio que tiene este tipo de sistemas es el ahorro de energía que no estoy pagando yo a Elfect, ¿no? Entonces, comparo este ahorro como un beneficio y eso lo puedo proyectar como un ingreso teórico en mi flujo de caja. Luego tenemos los costos que se derivan de los estudios de mercado, técnico, organización, tenemos costos de fabricación, operación, financiamiento, pero en realidad, nuevamente, nosotros no manejamos ninguno de estos, no estamos en un tipo de proyecto de este tipo, sino solamente tenemos un costo de mantenimiento porque no estamos trabajando o no tenemos costos asociados a la fabricación, a la operación, al financiamiento. Podríamos tener, digamos, un costo de instalación del sistema, pero esto lo podemos ver como una inversión inicial porque se lo va a hacer una vez y nos olvidamos del tema. No es que tengo que pagar esto de manera recurrente. Después, podemos hablar de impuestos o gastos financieros y gastos de depreciación, que son valores contables, pero esto lo vamos a dejar de lado y solamente lo vamos a mencionar, digamos, porque no están asociados normalmente al tipo de sistemas que vamos a hacer y al tipo de cálculo que les voy a mostrar. Estas variables, como les decía, como depreciaciones, amortización, son variables especiales y las podemos definir así, ¿no? La depreciación es una disminución periódica del valor de una moneda o bien material o inmaterial. Es decir, cuánto pierde su valor un equipo a lo largo del tiempo. Esta es la fórmula de cálculo. La depreciación es igual al costo menos el valor de desecho o valor de salvamento sobre la vida útil. Por otro lado, tenemos la amortización, que es un término económico contable referido al proceso de distribución de gasto en el tiempo de un valor duradero, una deuda o una inversión. Y la amortización básicamente es una función de un prestamista. Es decir,
si me prestan dinero para hacer para comprarme mi sistema fotovoltaico, voy a tener que, además de devolver el dinero, pagar un monto de amortización, es decir, como una especie de interés al préstamo. Y este valor de amortización va a depender directamente del prestamista. Los bancos nos pueden decir, te vamos a cobrar 3% anual del préstamo que hemos hecho durante un plazo de 10 años. Significa que cada año, durante 10 años, tengo que pagar 3% de lo que ha sido el préstamo que me he hecho. Ahora, si le pido dinero a cualquier otra persona, ellos me van a poner las condiciones que quieran para pagarles o para pagarles el préstamo, ¿no? Y estas características son la amortización. Después, el valor de salvamento se lo puede calcular en función de la depreciación, que es básicamente el costo del activo, es decir, el precio del equipo que he comprado, menos el año del fin de proyecto por la depreciación. Es decir, tengo un equipo que me dura 10 años de tiempo de vida, pero mi proyecto ha terminado en el año 5. Es decir, mi proyecto duraba 5 años, tengo un equipo que me duraba 10 años, significa que tengo un valor de salvamento que es proporcional a esta razón de depreciación que habíamos visto antes acá, multiplicada por los años que han pasado, ¿no? Entonces de ahí saco el valor de salvamento. Y después tenemos los impuestos, que son básicamente un tributo económico regido por derecho público, que se hace al Estado con finalidad de contribuir en necesidades colectivas. El impuesto que se hace normalmente en estos cálculos puede asociarse a utilidades antes de impuesto o impuestos por transacción de bienes o otro tipo de impuestos. Nuevamente, estos impuestos no los analizamos a detalle en este tipo de ejercicios porque estamos pensando que es un proyecto que genera ingresos directamente nosotros, no nos estamos metiendo con el Estado. Ahora, dependiendo del tipo de enfoque con el que hagamos nuestro estudio, sí se pueden considerar impuestos, pero no vamos a entrar en detalle en esto, si no nos vamos a tardar otra semana más de cálculos y de explicar cómo se hacen los cálculos y por qué y de dónde sale y demás. No es el alcance el objetivo de esta partecita, ¿no? Entonces, además de todas estas variables, ¿qué otros parámetros son importantes a considerar? Básicamente el tiempo de vida del proyecto, porque tenemos que definir en cuánto tiempo vamos a hacer nuestro flujo de caja. Puede ser 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, la cantidad de años que quiera. Normalmente para sistemas fotovoltaicos manejamos entre 20 y 25 años dependiendo del tiempo de vida de nuestros productos. Después tenemos que analizar los ingresos y egresos proyectados, es decir, cuánta energía voy a ahorrar en el tiempo y cuántos gastos voy a tener yo en el tiempo. Tal vez los gastos de mantenimiento van a ser constantes porque voy a tener que pagar $50 cada año a una institución, un técnico, alguien para que me haga la revisión de mis sistemas y digamos que ese precio está fijo en el tiempo. Entonces no me preocupo, siempre va a ser $50. Sin embargo, los ingresos pueden ir variando, normalmente se reducen por problemas de depreciación pérdidas del rendimiento de los sistemas fotovoltaicos, ¿no? Los paneles cada año van a perder más o menos 1% de su eficiencia, por lo tanto, si el primer año ganaba 100, el siguiente año voy a ganar 99, el siguiente año voy a ganar 98 y de esta manera progresivamente, ¿no? Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta el monto total de inversión inicial, es decir, considerar todos los equipos que se están comprando, todo lo que se está gastando en manos de obra, que no se va a repetir en el tiempo. Tenemos que hacer una estimación del capital de trabajo. Nuevamente, el capital de trabajo no aplica tanto a este tipo de proyectos, pero lo pongo ahí por si a alguien le interesa analizarlo más a detalle. Hay que hacer un cálculo de los valores de salvamento, las tasas de impuesto esperadas, depende de cada proyecto, y los préstamos o amortizaciones en función de dónde estamos sacando el financiamiento para hacer nuestro proyecto. Esta es más o menos una estructura de cómo se introducen los datos a un flujo de caja general. Tenemos las ventas de bienes y servicios, ventas de activos, que nos van a generar ingresos, por eso tenemos un valor positivo. Tenemos los costos de operación, depreciación, amortización, que son valores negativos en nuestro flujo de caja. Y después hacemos una suma de todo esto. Esto va a resultar en lo que sería los ingresos antes de impuestos. Esto es todo lo que nosotros hemos generado antes de pagarle al Estado algo. Después tenemos los impuestos a la renta que se pueden descontar
Después de los impuestos a la renta, tenemos la utilidad neta después de impuestos. A estos hay que sumarles nuevamente por un análisis o unas características de análisis financiero. Hay que sumarle la depreciación, la amortización, valores de libro y demás. Y cuando analizamos ya estas utilidades netas después de impuestos más la depreciación y amortización que antes ya se había restado, y les quitamos las inversiones, el capital de trabajo y le sumamos los valores de desecho, tenemos nuestro flujo de caja. Con este flujo de caja ya puedo hacer mis cálculos de indicadores financieros. Ahora, nuevamente, puede que esto sea un poquito confuso, pero lo he puesto de otra manera que me parece más clara, ¿no? Podemos hacer el cálculo de todo lo que serían ventas, costos, depreciación y amortización para cada año. Y para el año 0, calculo ventas, costos, depreciación, amortización de mi proyecto. Lo sumo y hasta ahí tengo mis utilidades antes de impuesto. Le resto los impuestos asociados al proyecto y tengo mis utilidades después de impuestos. A esto le voy a asumir las depreciaciones, amortizaciones, inversiones y le sumo los valores de salvamento. Y tengo lo que sería el flujo de caja neto del proyecto. Hasta ahí, perdón, me ha aparecido un mensaje raro. Un error de la plataforma, supongo. Ok, entonces tengo esta estructura de más o menos del proceso de cálculo para lo que sería el flujo de caja proyectado o el flujo de caja neto del proyecto. ¿Ok? Acá hay unos cuantos ejemplitos bien básicos de cómo funcionarían estas sumas, restas y demás para cada una de estas etapas, ¿no? Tenemos un cálculo, un caso en el que se hace un flujo de caja puro, digamos, para donde se hace la inversión propia completamente. Entonces, en este caso no estamos hablando de que se van a tomar en cuenta amortizaciones. Acá hablamos cuando tenemos un inversionista que está haciendo, que nos está prestando, digamos, dinero para el proyecto, y acá, digamos, sí aparece el tema de amortizaciones. Y después tenemos un puro con ahorro impuesto, es decir, si nosotros vamos a considerar impuestos de algún tipo a nuestra inversión. Y cada uno de estos tipos de cálculos, es decir, van a afectar a las variables que estamos considerando y por lo tanto a los resultados de nuestro flujo de caja. ¿Ok? Sé que es harta información en muy poco tiempo, pero vamos a intentar hacerlo un poquito más claro con este ejercicio. Ahora, ya son las 8:30. Antes de saltar el ejercicio, no sé si tienen preguntas, dudas o comentarios. Nos podemos dar 5 minutos, son las 8:32, entonces a las 8:37 podemos regresar. Cualquier preguntita, por favor, me la escriben y las voy a responder al volver del receso. ¿Ok? Entonces 5 minutos hasta las 8:37. Bueno, antes de irme por mi té, voy a responder. José Miguel, me preguntas, ¿nos podría brindar un flujo de caja de ejemplo? ¿Existe un impuesto sobre generación de electricidad? Sí, les voy a mostrar el ejemplo y nuevamente voy a compartir todas estas tablas. He visto un mensaje ya justamente en WhatsApp donde piden que comparta los ejercicios. Hoy día los voy a subir todo. Lo único que estoy haciendo es esperar a tener todo, terminar, digamos, las clases, subir las presentaciones y después subir todos los documentos que he usado de ejercicios, ejemplos y más, porque creo los van a necesitar para su proyecto de fin de curso. Ok, no hay más preguntas. Voy a aprovechar estos 3 minutitos que tenemos para ir a servirme algo para la garganta porque ya estoy ronco. Gracias.
Buenas noches a todos nuevamente. Entonces, vamos a continuar con la presentación ahora. Antes me fijo si tengo preguntas. José Miguel. Ok, no tengo más preguntas, entonces vamos a saltar directamente al ejercicio. Entonces, les voy a leer el enunciado de este ejercicio, más o menos para que puedan aterrizar todas estas ideas y valores y variables que les he presentado hasta ahora, ¿ok? Se propone un sistema fotovoltaico de 1,62 kilovatios pico para una casa que quiere ahorrar energía eléctrica, puesto que su factura es muy elevada. El sistema diseñado tiene las siguientes características. Un monto de inversión de $3,600, considerando todos los equipos e instalación. Gastos de mantenimiento anuales de $100, ingresos esperados de $400 al año. Se considera una reinversión en el año 10 y en el año 20 para la compra de un nuevo inversor pasado su tiempo de vida, y el cual está a un precio de $1,200. No existen amortizaciones por ser una inversión propia y se pagan 25% de utilidades en impuestos. Hasta ahí creo que todos estos datos en principio son datos que nosotros podemos encontrar, que es solamente una cuestión de sumar, buscar proveedores y demás, o directamente usar estas tablitas y gráficas que les presenté antes. ¿Ok? Entonces, si se entiende la idea general del enunciado, vamos a saltar directamente a esta tablita de Excel que he preparado para que ustedes puedan seguir el ejercicio, digamos. Denme un segundito. Ok. Ahora, les voy a presentar la tabla así con los datos un poquito grandes, o bueno, en realidad con los números muy pequeños, solamente para que puedan seguir las características del cálculo, ¿ok? Cuando quieran entrar a más detalle en el tema de revisar las características específicas de la tabla, pueden ir a cada una de estas y van a ver las fórmulas que utiliza cada columna para entender de dónde salen y cómo salen y por qué salen. Ahorita lo único que necesito es que me sigan un poquito con las características de la tabla. Entonces, en esta tabla lo que tengo es el tiempo de vida de mi proyecto inicialmente. Tengo los años del año inicial 0 hasta el año 25, que es el tiempo de vida de mi proyecto, que es el tiempo de vida de mis paneles en realidad, que es el equipo de mayor longevidad. Y después tengo todos los datos que me han presentado antes. Tengo, como mencionaba el enunciado, unos ingresos potenciales de $400 cada año. Tengo mis costos de mantenimiento de $100 al año. No voy a considerar amortizaciones porque nuevamente no se están haciendo préstamos, es una inversión propia. No vamos en el tema de depreciación puedo calcular el proceso de depreciación como el costo de mis equipos dividido entre el tiempo de vida de mis equipos, porque podría asumir que no van a tener un valor de salvamento. Es decir, mis paneles, mis inversores, todos mis equipos los divido entre el tiempo de vida. En realidad acá debería ser el precio de inversión menos el valor de salvamento entre 25, pero como mi valor de salvamento es 0, es decir, no puedo venderlos, nadie me va a comprar paneles después de 25 años de uso, lo considero directamente como la inversión inicial sobre los 25 años de vida del proyecto. Después tengo mis utilidades antes de impuesto, que es esta primera suma o igualación, digamos, de todas estas variables, ¿no? Y acá se considera la suma de mis ingresos potenciales menos mis costos anuales, menos mis amortizaciones, menos mi depreciación. Hasta acá tengo este registro de datos, ¿no? Mis utilidades antes de impuestos. Ahora, en este caso me han dicho que tengo que pagar 25% de mis ingresos tengo que pagarlos al Estado. Por si acaso, esto no se hace normalmente, pero lo he puesto acá solamente por un tema de ejemplo. Si tú haces un sistema tuyo para ti, el Estado no tiene nada que ver con esto. no tienes que pagarle al Estado por generar tu energía. Pero nuevamente acá solamente está por una cuestión de ejemplo, ¿no?
Entonces, ¿cómo se calculan los impuestos que tengo que pagar? Multiplico mis utilidades antes de impuesto por el porcentaje de impuesto que tengo que cubrir. Hago este cálculo y después puedo calcular mis utilidades después de impuesto, que son básicamente mis utilidades menos mis impuestos. Ahora, en lo que seguía en mi cálculo, me hablaba de que tengo que considerar mi inversión inicial, que son estos $3,600 que me mencionaba el ejercicio, en el cual incluye todo lo que serían equipos e instalación, es decir, quizás $2,000 en paneles, $1,200 en inversor y el resto en instalación y soportes, digamos. Otra vez, es un ejemplo. Ustedes, en el caso que ustedes vayan a hacer, en los ejercicios que quieran analizar, si quieren hacer un cálculo propio, les recomiendo acá, en vez de poner 3,600, hacer el detalle de todos los cálculos o todos los costos que vayan a considerar. Nuevamente, para el ejemplo, mi inversión inicial es directamente $3,600. Las reinversiones que voy a hacer son básicamente lo que me decían, 2 inversores, uno cada 10 años. El precio del inversor es de $1,200. Entonces se hace uno en el año 20 y se hace otro en el año, uno en el año 10 y uno en el año 20. Después, el capital de trabajo, les decía, no es una variable que se analice en este caso porque no es como que necesito un dinero para que comiencen a trabajar mi sistema, sino que directamente lo instalo y ya comienza a operar sin necesidad de inyectar algún monto. Después tengo el tema del valor de salvamento, que en este caso lo calculo solamente para el inversor porque sé que puedo calcular que, bueno, sé que es el único equipo que pasado los 25 años va a seguir teniendo algún valor. Es decir, su tiempo de vida es de 10 años, la última inversión la he hecho en el año 20, por lo tanto, al terminar mi proyecto en el año 25, mi inversor teóricamente sigue teniendo 5 años de vida útil. El cálculo del valor de salvamento lo hago en función a la formulita que les había presentado antes, ¿no? Que es el monto del equipo menos los años que restan por el precio del equipo entre el tiempo de vida que tiene, o la depreciación, ¿no? En este caso, igual la depreciación sería directamente la inversión entre el número de años de tiempo de vida. Si se dan cuenta, esta partecita es muy similar a esta depreciación, ¿no? Solamente para que lo tomen en cuenta. Después, nuevamente, introducimos estos valores que son las amortizaciones y depreciación, y mi flujo de caja termina viéndose así. Es la suma de mis utilidades después de impuestos, menos las inversiones, menos las reinversiones, menos el capital del trabajo, más el valor de salvamento, más las amortizaciones, más la depreciación. Entonces, hago esto para todos los años. Es la misma fórmula para todos los años. De esta manera, ya sé cuánto realmente se mueve de dinero en mi proyecto a lo largo de su tiempo de vida. Ahora, ¿qué sigue después cuando hago ya tengo este cálculo? Lo único que tengo que hacer es actualizar este dinero que está considerándose para diferentes años a lo que sería el valor presente. Lo que les mencionaba, ¿no? Los valores actuales netos, los cálculos de beneficio-costo, el TIR, el LCOE, todos manejan unidades de dinero en el valor presente. ¿Cómo se calcula el dinero de un año en el valor presente? Lo único que se hace es dividir el flujo de caja o el valor del año que se esté analizando, el valor de dinero que se quiera actualizar en un año, sobre 1 más el porcentaje de interés de actualización que estemos tomando en cuenta, elevado al año en el que estamos, ¿no? Entonces, digamos, si quisiera actualizar este flujo de caja del año 3, lo único que tengo que hacer es dividir el flujo de caja, este monto 261, entre 1 más la tasa de interés que se considere. En este caso tengo un valor de 0%, pero lo podemos modificar como queramos. Entonces, 1 más el interés que estamos tomando en cuenta, y esto lo elevo al año en el que estoy, en el año 3 en este caso. Hago esto para cada año y lo que tengo es un flujo de caja actualizado. Ahora, si se dan cuenta, es exactamente igual a al flujo de caja.
solamente porque estoy considerando una tasa de interés del 0%. Si consideraría una tasa de interés, digamos, del 3%, mi flujo de caja se modifica, ¿no? Según esto, mi flujo de caja me dice cada año vas a ganar 261 dólares. Digamos, menos los años en los que hagas una inversión, donde ahí pierdes 939 dólares. Pero el resto de los años ganas 261. Ahora, si hago la actualización del dinero, me dice, estos 261 dólares del año 1 en realidad valen 253 dólares en el año 0. Estos 261 dólares que has ganado en el año 2 valen 246 dólares en el presente. Estos 261 del año 3 valen 238 en el presente, ¿no? Entonces, acá se ve súper claro, digamos, cómo es que el paso del tiempo, considerando una tasa de interés o de depreciación, va a afectar en el dinero que puedo percibir. Bueno, con todo esto ya tengo mis flujos actualizados y ya puedo hacer algunos cálculos de los indicadores financieros, ¿no? Como les mencionaba anteriormente, el VAN es el valor actualizado neto del total de flujos de caja. Entonces, lo único que tengo que hacer es sumar mis flujos de caja y el total de este valor, que sería menos 325, es mi VAN, ¿no? Entonces, en este caso ya lo tengo calculado de manera automática, que es este valor. Acá me ha hecho un cálculo adicional, digamos, que es el flujo de caja, flujo actualizado acumulado, que es la suma de cada flujo de caja al año en el que se tiene, con el paso del tiempo, digamos. Esta tablita adicional la he usado solamente para representar de manera gráfica cómo se mueve mi inversión, ¿no? Inicialmente he hecho una inversión de 3.600 dólares y cada año voy recuperando 253, 246, 238 y así, digamos, dólares, lo cual hace que, digamos, mi inversión se vaya recuperando de a poquito. En este caso, considerando estas condiciones, digamos, de una tasa de interés del 3%, me dice, al final del tiempo de vida de mi proyecto, voy a tener un VAN negativo de menos 325 dólares. Significa que mi proyecto, en estas condiciones, no me conviene porque mi VAN es negativo. Nuevamente, este es un criterio ya de selección de indicadores financieros, o de proyectos basados en indicadores financieros. Entonces, significa que si yo hago mi inversión este día, en realidad lo que estoy haciendo es perder 325 años, considerando que mi proyecto va a durar estos 25 años. En estas condiciones y características del proyecto, si yo invierto, en realidad estoy perdiendo 325 dólares, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si, digamos, pongo la tasa de interés de 1%, menor? Mi VAN se volvería 546 dólares. Significa que si yo invierto los 3.600 dólares ahora en mi proyecto, al final del tiempo de vida voy a tener más o menos 546 dólares positivo. Entonces, por invertir, he ganado el valor equivalente a 546 dólares. Es decir, si yo tengo el dinero ahorita, lo invierto, en principio he ganado 500 dólares. Esa es más o menos la forma en la que se hace el seguimiento. Ahora, igual que el VAN, acá se tiene el cálculo de todas estas variables. Para el cálculo de la TIR, no es tan sencillo hacer el cálculo como el VAN, que es un despeje más básico, porque en el cálculo de la TIR, si recuerdan la ecuación, es una ecuación de grado variable, digamos, en función a la edad o al tiempo de vida del proyecto, y el despeje no es básico. Sin embargo, acá Excel ya te hace el cálculo o tiene la función para hacer el cálculo automático del TIR dado un flujo de caja actualizado. Después tenemos el cálculo del periodo de recuperación de años, que es una fórmula también que pueden encontrarla como la inversión entre el flujo de caja promedio de los años que se estén analizando. Después tenemos mi relación beneficio-costo, que es solamente la suma de mis flujos de caja positivos actualizados más sobre, es decir, mis ingresos actualizados sobre mis costos actualizados. Después tenemos mi precio de la instalación. En este caso tendríamos una instalación que me va a costar $2 por vatio pico. Y mi tasa interna de retorno, que vendría a ser 1,15%. Si se dan cuenta, como criterio, también podría ser interesante, ¿no?
Mi BAM me dice, el proyecto va porque vas a ganar $500 por invertir $3,600, pero mi TIR me dice, vas a ganar en realidad 1% cada año. Es decir, vas a tener una rentabilidad más o menos del 1%. Por lo tanto, hay que compararlo con qué es lo que tú esperabas. Si yo digo, bueno, prefiero, si lo voy a comparar con el banco, digamos, de no quiero mover mi plata y la dejo en mi caja de ahorros, nuevamente, si mi tasa de interés es del 3%, mi TIR me va a hacer el cálculo y me va a decir, ok, con 3%, tal vez no te conviene, vas a ganar más dejando tu dinero quieto en el banco que invirtiendo en esto, ¿no? Ahora, lo único que sí es que para hacer el cálculo de esta TIR, solamente hay que compararlo, ¿no? Un poquito con un valor referencial que nosotros definamos. Nuevamente, yo uso 3%, pero ustedes pueden poner 6%, 10%, 20% en función de las necesidades. Algunas industrias, normalmente lo que pasa en las industrias es que están esperando la recuperación de la inversión en 3 años máximo. Eso significaría un TIR de más o menos el 33%. Obviamente no se puede competir o encontrar proyectos que generen eso de manera tan rápida o normal cuando hablamos de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida. Ok, esta es una introducción súper cortita. No, perdón, me falta hablar del LCOE. Y el LCOE es básicamente el costo, el costo de mi sistema fotovoltaico, es decir, todos los costos asociados al sistema, dividido entre la energía que podría generar en 25 años. Ahora, este cálculo de la energía que puedo generar en 25 años, de hecho ya está calculada acá la energía, pero esta energía se puede calcular en función de lo que les decía, ¿no? La radiación solar, la potencia de mi sistema y las pérdidas esperadas en el mismo. Y obviamente esto lo multiplico por los días que mi sistema va a generar. Entonces, digamos, tengo un sistema de 1,62 kilovatios por una radiación esperada en la zona de 4,5 kilovatios hora metro cuadrado día, por 1 menos la eficiencia o 1 menos las pérdidas esperadas, que en este caso sería 10%, y esto sería la generación hasta acá, digamos, de la energía solar fotovoltaica en un día. Como es una casa residencial, se supone que siempre va a haber gente en la casa, lo multiplicamos por 365, 365 días y tengo la energía generada en un año, ¿no? Entonces mi LCOE nuevamente va a ser los costos de mi proyecto entre lo que sería mi energía generada en el año. En este caso sería 2.394 kilovatios hora cada año que podría generar. Ok, ahora sí, sería una introducción a cómo hacer un flujo de caja básico para un sistema fotovoltaico de generación distribuida. Nuevamente, en estos casos, digamos, las utilidades de los impuestos pueden ser directamente, los impuestos podrían ser directamente cero, y eso va a afectar a toda la tabla. Entonces, esto habría que copiarlo para que todos los años mis impuestos sean cero. De esta manera, mi flujo de caja se modifica y, por lo tanto, esto podría ser más rentable a mi proyecto, ¿no? Si no tengo que pagar impuestos al Estado, voy a ganar más dinero yo, voy a ahorrar más dinero y, por lo tanto, mi sistema es más rentable. Solamente por haberle quitado este tema de los impuestos, digamos, mi BAN ha subido a $1,400. Es decir, si hago mi inversión ahora de $3,600, significa que voy a ganar $1,400 en 25 años. Entonces, hay que analizar si es algo que nos interesa. Acá, digamos, el TIR ya es de 2,85%. Está súper cerca a lo que yo estaría esperando si tengo mi sistema instalado, o si tengo mi dinero guardado en el banco. Ahora, ¿qué pasa si además le puedo hablar a mi cliente y decirle, ¿qué tal le parece que además de esto usted va a ser capaz de ahorrar más o menos 1,005 kilogramos de CO2 al año? Es decir, va a ganar casi lo mismo que ahorrando en el banco, pero además va a limitar sus emisiones de carbono, es decir, va a tener un impacto ambiental positivo. Lo que va a ganar va a ser casi lo mismo que va a tener el banco, pero además va a tener un impacto ambiental bueno. Entonces, esto tal vez no le interesa mucho a personas particulares, porque son inversiones un poquito altas, pero para instituciones, organizaciones, industrias, empresas, comercios, puede ser algo muy llamativo, ¿no? Más
más llamativa incluso que el TIR, solamente poder adjudicarse que han evitado 1 tonelada de CO2 al año, ¿no? Ahora, nuevamente acá les he puesto en amarillo los datos que tienen que ingresar a la tablita para que todo sea automático, pero ojo, en este caso, todos estos datos de mi flujo de caja igual tienen que introducirlos ustedes. Tal vez no estas columnas que están pintadas, porque estas ya tienen fórmulas automatizadas, pero sí tienen que ingresar los datos de los ingresos potenciales que pueden esperar cada año, los costos, las inversiones, las reinversiones, si van a considerar capital de trabajo, el valor de salvamento y todo el resto, todo lo que no está pintado básicamente, son datos que tienen que introducir, el resto ya es automático. ¿Ok? Hasta ahí, se ha entendido. Espero, por favor, que se haya entendido. Estoy intentando hacer lo más claro posible, pero además apurarme porque, nada, es muy poquito tiempo, nuevamente, una semana para llegar al detalle necesario en este tipo de cálculos, ejercicios, ¿no? Rafael Guzmán me pregunta, buenas noches, ¿algún ejemplo de un sistema de 500 a 1000 vatios para domicilio común? Quisiera ver el compartimiento de los indicadores y de las soluciones que se pudo haber dado para no inyección sin inhibidor. Cuando no inyectamos, o sea, si quieres evitar tu inyección, sí o sí tienes que poner un sistema con inhibidor. Caso contrario, vas a inyectar, no tienes de otra. Para un sistema de 500 a 1000 vatios, no sé qué ejemplo podemos hacer. Si quieres, puedes hacer o recalcular, de hecho, tú mismo, ahorita, con esta base de costos, digamos, cuál sería el resultado para un sistema de 500 a 1000 vatios. Pero nuevamente, no lo recomendaría hacer hasta que tú puedas garantizar que tu curva de consumo se ajusta a tu curva de generación. Normalmente en los sistemas residenciales el consumo está en las tardes, noches de 6 a 10, de 6 a 12 y en las mañanas de 6 a 8 de la mañana. Justo a mediodía no hay nadie y por lo tanto toda la energía que generas con energía fotovoltaica se pierde. Pero si quisieras hacer el juego de costos, digamos, usa esta tablita y puedes dividir entre 2, entre 3, para tener, digamos, valores referenciales, ¿no? Este es un sistema de 1,5 kilovatios, es decir, 1600 vatios. Es 3 veces el de 500 vatios o 1,5 veces, digamos, el de 1000 vatios. Ok, Alan Jalí me pregunta, ¿cómo saber que el inversor ya lo necesitamos cambiar o directo se cambia depende de su vida útil? En principio, los inversores van a comenzar a presentar fallas cuando tengan algún problema. Normalmente algún sensor va a saltar o directamente va a dejar de funcionar. No hay mucha idea de cuándo ha dejado de funcionar. O también podrías hacer un seguimiento, digamos, a la eficiencia de tu sistema fotovoltaico y, digamos, prorratear las pérdidas por el sistema fotovoltaico y ver si la energía y el comportamiento está siendo el que debería, ¿no? Nosotros ahorita tenemos un sistema, como les decía, instalado en Energética el 2009. Hasta ahora no han cambiado el inversor y sigue funcionando de manera adecuada. Entonces, si quieres ser alguien que sigue las reglas y las normativas y demás, tendrías que adecuarte al tiempo de vida que te dice la ficha técnica del inversor. Ahora, si quieres exprimir, digamos, hasta el último segundo hábil, digamos, o útil del inversor, déjalo funcionando y solamente, como te digo, haz un seguimiento a las características que te genera el sistema fotovoltaico. Digamos, puede que el inversor en el último año de registro haya comenzado a bajar su nivel de inyección de energía y por lo tanto ese puede ser un buen indicador para saber que tienes que cambiar. Si es que no tienen sensores o luces o algún tipo de cuestión que te avise específicamente que las condiciones no son adecuadas. Esto puedes encontrarlos en los inversores de más alta gama. Ok, Rafael Guzmán me pregunta, ¿quería uno real que lo haya ejecutado usted como experiencia? No
sé si puedo proveerte nuevamente ejercicios reales. Por un tema de confidencialidad y que se está trabajando con una institución, ¿no? Sin embargo, estos ejercicios están con valores muy cercanos a los reales. Te recomiendo hacer eso. No, para sistemas residenciales no he instalado, qué sé yo, sistemas de generación distribuida de 1 kilovatio. Tengo un sistema de 500 vatios instalados en una granja, en uno de los primeros videitos que les mostré en la primera clase, que se ha instalado para este caso, pero es justamente porque la bomba de funcionamiento de agua o la curva de consumo de energía en la granja se acopla perfectamente a la curva de generación del sistema fotovoltaico. Los precios, sin embargo, puedes revisar los de las tablas de la presentación. Gonzalo Flores me pregunta por qué no se toma en cuenta en el análisis financiero los gastos por mantenimiento y o fallas en equipos. De hecho, sí se está tomando en cuenta el tema de gastos de mantenimiento, porque acá lo tengo como costos anuales, como $100, como estaba en el ejercicio, ¿no? Se tienen gastos de $100 por mantenimiento cada año. Este es el valor, el costo de mantenimiento. Ahora me preguntas las fallas en equipos. Eso directamente lo pongo como, como la reinversión del inversor, ¿no? Estoy asumiendo que en 10 años mi inversor sí o sí va a fallar y tengo que cambiarlo. Ahora, eso ya, como les decía, pueden analizarlo en función de su criterio, ¿no? Pueden decir, por experiencia, porque el proveedor me ha garantizado esto, porque he visto las reseñas en las páginas, que este inversor no se muere antes del año 15. Entonces, puedo mover esta reinversión más adelante. Es decir, si yo tengo que tomar en cuenta el número de fallas de equipos o los recambios en función de lo que considere necesario. En este ejercicio, estas fallas están asociadas al inversor como tal. Entonces, nuevamente es un ejemplo. Ustedes pueden ponerle el detalle que quieran. Si quieren cambiar, qué sé yo, los conectores MS4 de la instalación, ¿por qué? No sé, pero quisieran cambiar y poner nuevos cada cierto tiempo, o cambiar el cableado porque se les ha resecado y demás, ustedes pueden proveer montos de reinversión cada que necesiten o vean conveniente. Pueden decir, cada año voy a pagar o voy a gastar $50 en gastos de, no sé, en cambio de terminales o cualquier cosita que se les ocurra, ¿no? Cambios de terminales o conectores MS4 en mi sistema fotovoltaico. Entonces, cada año voy a prorratear cuánto gastaría en eso y lo puedo poner como reinversiones. Ahora, nuevamente, la clave acá está en tener un poquito de balance y criterio para saber qué cosas sí considerar en un flujo de reinversión y qué cosas no, porque si considero absolutamente todas las variables que podrían salir mal, lo que va a hacer, lo que va a tener como impacto es que voy a tener que considerar demasiados valores adicionales y esto va a afectar directamente en los resultados económicos que yo podría estar esperando, ¿no? Digamos, le subo $50 que puedo poner ahí como una reserva porque por si algún equipo se quema, se pierde, pero si se dan cuenta, eso va a afectar a mi periodo de recuperación, a mi balance a mi valor actual neto del sistema, a mi tasa interna de retorno, ¿no? Antes teníamos 2,85, si le ha aumentado todos estos temas por fallas y demás cositas, mi tasa interna de retorno va a bajar a 0,94. Entonces, nuevamente, acá hay que tener un poquito de idea de con qué equipos estamos trabajando y qué cosas se podrían tomar en cuenta o qué cosas fallan de manera común o qué sé yo. Esto, nuevamente, hay que hablarlo con el proveedor, que sea lo más sincero posible con ustedes. Y ustedes también busquen equipos de buena calidad para no tener que prever estas reinversiones, ¿no? Ahora, otra cosa también puede ser que yo como vendedor, digamos, no considere estas reinversiones y tampoco considere, digamos, mis costos anuales. Digo, no se necesita hacer nada, el panel está ahí, nadie tiene que limpiar ni revisar nada. Mis periodos de recuperación se van a ver afectados, pero de manera positiva,
mi BAM va a ser mucho más interesante, mi tasa interna de retorno va a subir, digamos, al 9% en este caso, pero el efecto que va a tener es que mi cálculo no va a ser real. Es decir, el momento en el que algo se rompa o tengas algún problema intermedio, qué sé yo, que el inversor se muere en el año 10, como decía, y no has considerado la reinversión, el cliente te va a venir con chicote y con trinches y antorchas para hacerte pagar, digamos, ¿no? El inversor, o bueno, el sistema que me has ofertado tenía que darme estos resultados, no me ha dado estos resultados, resulta incluso que se ha quemado un equipo y que tengo que reponerlo, esto me representa más inversión, tú no me has dicho en ningún momento que tenía que hacer eso, y bueno, no, eso desemboca en problemas, obviamente para la persona que está haciendo la oferta. Entonces, nuevamente este es un ejemplo, es lo que yo haría a este nivel de oferta de equipos y es una forma sencilla digamos, de cómo presentar estas cositas. Ahora, vamos a seguir con la presentación. Voy a intentar correr lo más posible para seguir, para explicar lo que sería el proyecto de fin de curso. Hasta ahí creo que ya hemos terminado. Perdón, no estoy compartiendo, no, parece que no se está compartiendo. Ahí está. Bueno, hasta ahí es todo el contenido de este módulo de generación distribuida. Hemos hablado nuevamente de qué es la generación distribuida, los componentes de los equipos, cómo hacer un dimensionamiento rápido, algunas características específicas, normativa aplicable y ahora cómo hacer un cálculo y un análisis financiero de estos equipos, ¿no? Siguiendo, y si todos han entendido hasta ahora, vamos a saltar a explicarles el proyecto de fin de curso y es básicamente hacer que hagan un calculito de un sistema fotovoltaico propio. Ahí, de hecho, pueden agarrar y aprovechar de hacer un sistema donde consideren o que quisieran analizar en específico, ¿no? Y pueden aprovechar eso para despejar muchas de sus dudas, ¿no? Rafael me preguntaba, si no me equivoco, si eras tú, Rafael, respecto a un sistema de 500 vatios, 1 kilovatio. Con esto se te va a aclarar un montón, ¿ok? La premisa es realizar el dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de generación distribuida para un cliente que desea reducir el monto de su factura eléctrica mensual y en conjunto hay que hacer una propuesta de asesoramiento respecto a si el sistema es adecuado o no para su caso particular. ¿Ok? El sistema propuesto debe ser diseñado considerando que no es posible realizar inyecciones de energía a la red eléctrica. Algunos resultados esperados de este proyecto son definir la potencia pico propuesta para el sistema fotovoltaico de generación distribuida. Obviamente hay que justificar la propuesta que se hace. Digo que necesito un sistema de 20 kilovatios. ¿Por qué? Hay que explicar o demostrar el proceso que se ha seguido para llegar a ese valor. Hay que presentar una lista de equipos a ser utilizados en el sistema fotovoltaico de generación distribuida. A este nivel solamente les voy a exigir el tema de paneles e inversores y sus características. Podríamos hablar de protecciones y demás cosas, pero es entrar a mucho detalle de ingeniería cuando no es la idea de este curso, ¿no? Ahorita lo que queremos es un cálculo general. Hay que definir las condiciones de los arreglos de paneles al momento de conectarse al inversor. Es decir, tienen que decirme para el inversor que han seleccionado cuántos strings está manejando y a cada string cuántos paneles les entra en qué configuración, en serie o paralelo. Después hay que estimar los indicadores financieros relevantes para el proyecto y justificar si el sistema propuesto es adecuado para el cliente. Es decir, si le conviene o no le conviene. El desarrollo, todo esto tiene que ser desarrollado en un documento corto de máximo 3 hojas, 3 páginas, con la descripción del proceso lógico utilizado en el ejercicio y los resultados generales del proyecto. Es decir, se ha seguido estos pasos, se ha considerado esto, se ha visto que este problemita se tenía que subsanar, estas condiciones se han tomado en cuenta para hacer la propuesta y mi sistema es de tanta potencia, utiliza estos equipos, funciona de esta manera, está conectado así, y mis resultados financieros son estos. ¿Ok? Documentos adicionales como hojas de cálculo, figuras utilizadas, fichas técnicas y otros, me los presentan como anexos por separado. Es decir, su proyecto debería estar en 3 hojitas con todas estas características o los resultados que les estoy pidiendo, pero los detalles de cómo se ha logrado, aparte.
Otras consideraciones, vamos a hablar de esto. El resultado de la medición muestra que el consumo promedio del cliente sigue el siguiente patrón a lo largo de la semana. Es decir, este es el consumo que deberíamos tomar en cuenta para hacer nuestra propuesta. Es un consumidor que tiene entre 1 kilovatio y 5 kilovatios de consumo a lo largo del día. Pueden usar esto directamente. Les voy a pasar el documento de Excel con los ejercicios. A este va a estar adjunto esta curva de consumo, por si acaso, para que puedan jugar ustedes con las tablas de cálculo. Después vamos a tener otras consideraciones más adicionales. El cliente indica que el punto de consumo tiene las siguientes características. Tiene una superficie del techo disponible de 50 metros. Tiene un precio de electricidad, o bueno, lo que paga de electricidad es 0,95 bolivianos por kilovatio hora. El cliente no piensa considerar préstamos para la inversión, es decir, no va a tomar en cuenta amortizaciones. Al ser una inversión propia, el cliente prefiere no considerar impuestos de ningún tipo para el cálculo financiero, es decir, no va a considerar una actualización del dinero. Por otro lado, se considera una tasa de interés para... No va a considerar... vamos a arreglar este tema, pero va a considerar una tasa de interés para actualización del 3%. Después, el precio de la electricidad tiene un incremento anual del 5%. Se estiman unas pérdidas globales de hasta 15% en el sistema, es decir, ya no tienen que hacer tanto el cálculo de cuánto se puede perder. Y después la radiación esperada en la zona es de 5.4 kilovatios hora metro cuadrado día. Otras consideraciones más. Para definir costos es posible usar la siguiente información. Con esto más o menos podrían encontrar las características de la inversión que se va a hacer para cada uno de los componentes. Si es que hay algún componente que van a querer reinvertir, pueden sacar el detalle, digamos, de qué componente tienen que hacer una nueva compra en el tiempo con estos valores de proporción, ¿no? Y en función del tamaño del sistema que propongan, también pueden tener una idea del costo total del sistema. Entonces, no es tan difícil de encontrar la estructura de costos. Adicionalmente, les estoy dejando unos cuantos links de donde se pueden descargar algunas fichas técnicas típicas, digamos, de paneles e inversores. Paneles de 270 vatios y 330 vatios, inversores de 1 kilovatio y otros kilovatios. Con eso, creo que tienen todo para poder hacer su proyecto final. Entonces, tengo entendido que esto tienen una semana para presentar el proyecto. Yo creo que vamos a tener, y las preguntas me gustaría resolverlas en general en un día, qué sé yo, quizás el miércoles. Vamos a coordinar esto para tener una horita para responder preguntas y después nada más lo suben al Classroom para poder hacer su calificación. Creo que eso sería todo. ¿Tenemos dudas respecto al proyecto y cómo trabajaríamos? Tengo algunas preguntas. ¿Hay algún software que sea gratis para el dimensionamiento y análisis financiero de sistemas fotovoltaicos? Eso me pregunta Alan Jalín. Sí, hay softwares gratis, pero normalmente no te muestran el detalle del cálculo. Normalmente trabajan como cajas negras. Entonces tú les das unos cuantos datos y te salen resultados. Quería, de hecho, presentarles uno de estos softwares, pero no me va a dar el tiempo porque solamente presentarles el software y cómo usar y cómo hacer un ejemplo, creo que sería una clase entera. De todos modos, les voy a pasar el link ahorita de la página de Sunny Design, que es una página de diseños de sistemas fotovoltaicos desarrollado por SMA, que es uno de los proveedores más relevantes de inversores. Entonces, también les voy a pasar los links de tutoriales en línea de cómo pueden hacer el cálculo en esta página y cómo se hace el paso a paso del dimensionamiento. Entonces, entran al link. En principio solamente tienen que registrarse y con eso ya es suficiente. Ahora, nuevamente, es una página libre, por lo tanto no les va a dar el detalle que ustedes requieran, ni tampoco les va a decir de dónde ha salido mucha información o cuál es el proceso de cálculo. Si manejan todo lo que hemos visto hasta ahorita en la clase, pueden extrapolar mucha de la información y de cómo hacen el proceso de cálculos, pero nada, es un software abierto y es un poquito limitado, pero para cálculos iniciales y estas cositas creo que es bastante interesante que lo manejen.
También el otro problema es que como es de SMA, te encaja mucho los equipos de SMA específicamente y no te permite utilizar, digamos, inversores de otra marca. Nuevamente, pero es una buena idea de cálculo o es un buen software para entender más o menos el proceso de cálculo. Hugo Viedo me pregunta, ¿50 metros cuadrados? Sí, 50 metros cuadrados es la superficie. De hecho, ahorita con ustedes vamos a corregir la presentación, por si tienen alguna duda, y también vamos a aumentar las cositas que vayan saliendo acá para aclarar el proyecto. Entonces, ¿dónde tenemos el error? Acá, al ser una inversión propia, el cliente no prefiere. Borramos esto y directamente tenemos que se consideran una tasa de interés de actualización del 3%. Ok, más dudas, más preguntas respecto a cómo es el proyecto. Esta es la última clase, aprovechen los últimos 10 minutos para que les pueda aclarar cualquier duda que tengan en su cabeza, ¿no? Cualquier pregunta. Ok, estamos muy callados, pero si no hay más dudas o consultas, creo que eso ha sido todo de mi parte. He intentado condensar de la manera más ordenada posible desde mi punto de vista y en mi experiencia todo lo que ha venido a ser, todo lo que se toma en cuenta cuando se hacen dimensionamientos básicos de sistemas de generación distribuida. Estas hojitas de Excel, estos ejercicios que les he ido presentando, son normalmente los que yo utilizo cuando hago propuestas iniciales. Obviamente pongo mucho más detalle en algunas variables, pero eso es algo que ustedes van a poder sacar en función del nivel de cálculo, de la especificidad que quieran utilizar. Las van a tener disponibles al final del día, de hoy día, para que puedan comenzar a jugar con el tema de los ejercicios, de dimensionamiento, para que puedan ver esta curvita de carga referencial para el proyecto de final de clase, de curso. Y también van a tener esta hojita de cálculo de flujos de caja para sistemas fotovoltaicos. Bueno, el ejemplo que se ha presentado. En principio, con esos tres datos ya deberían estar listos para poder hacer cualquier tipo de cálculo o cualquier tipo de proyecto a nivel básico. Nuevamente, mil disculpas si no he podido ser más puntual o si no les he podido dar toda la información que quieren. Tenemos limitaciones de tipo institucional, de limitaciones respecto a las características del mismo tipo de curso que tenemos, ¿no? Es un curso corto, pero nuevamente he intentado hacer lo más concreto posible y nuevamente gracias a todos por su atención. Me parece genial que haya tanta gente que esté interesada en el área, porque no hasta hace mucho éramos unos cuantos locos que estamos trabajando en esto. Mientras más gente esté acá de colegas, digamos, es mucho mejor. Y estén atentos a tal vez versiones futuras de estos cursos, porque vamos a intentar, si no es ya replicar, digamos, esta experiencia, tal vez ir a alternativas de cursos con más enfoque al detalle ingenieril, o tal vez más enfoque al tema de costos, o tal vez más enfoque al tema de cálculos de algún tipo u otro. Nuevamente vamos a sacar una encuesta de los temas que pueden ser de interés para ustedes. Y nada, estoy atento a sus proyectos y preguntas si tienen alguna a lo largo de la semana. Voy a intentar de coordinar de que sea el miércoles, también esta hora, para poder absolver alguna duda. Si no, es que quedamos en una hora con los chicos de energética, también vamos a ver y les vamos a mandar un mensaje diciendo por dónde pueden hacernos llegar sus preguntas. Nuevamente, muchas gracias a todos por la atención. Mi nombre es Carlos Fernández, estamos trabajando con Energética ya desde hace tiempito y estamos atentos a todas sus consultas que puedan tener. Tengo unas cuantas preguntas acá en el chat. Gary Saconeta me pregunta, ¿usted nos proporcionará los datos de la curva de demanda para poder ajustar el proyecto con estos datos? Sí,
como les había mencionado, va a estar en la tabla de ejercicios. Va a haber una que diga consumo para proyecto. Gonzalo Flores me habla en trabajo, creo que no está en donde se quiere hacer el proyecto. Lo digo por el tema de radiación. ¿Ah? Perdón, no he entendido tu pregunta. Si me la puedes volver a escribir, no le he seguido la idea. Bueno, mientras esperamos que nos vuelva a poner su pregunta, también cualquier comentario o crítica constructiva es bienvenida. Por favor, siempre estamos intentando mejorar un poquito la calidad de los cursos que damos. Entonces, también yo creo que vamos a sacar también una encuesta para que nos den palo a todos los expositores y nos digan qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué necesitamos y qué, no, y qué hacemos demasiado o muy poco. ¿Ok? Tenemos 7 minutos antes del final de la clase, entonces yo voy a estar acá todavía atento para cualquier otra pregunta o duda que salga, pero si la gente quisiera aprovechar ya para distenderse un poquito y comenzar a pensar en las ideas del proyecto, puede hacerlo. Estoy hasta las 9:30 esperando preguntas. Gracias por todo, Inge. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, gracias, que esté bien, Inge. Hasta luego.
Andrés, ¿cómo estás? Sí, vamos a subir ahora. De hecho, estoy guardando los documentos en formato compatible y dando acceso para que puedan descargárselos. No, no, no hay por qué. Ok, a ver, Jorge, ¿tienes una consulta? Buenas noches. Tal vez esta consulta no viene al módulo, pero quería conocer si es que existen otros equipos solares, al igual que las bombas solares. Si existían otros equipos solares como aire acondicionado, calefacción o motores. Sí, de hecho, ya hay una lista de cositas que puedes encontrar como incluso refrigeradores, ¿no? Además de estos que mencionas. Motores solares no he encontrado ninguno, pero no sabría decirte realmente dónde. Pero sí hay aires, no aires acondicionados, pero sí calefacción y ciclos de frío. Y en función de estos ciclos de frío también hay refrigeradores solares, ¿no? Son cámaras de frío en realidad, congeladoras. Este, puedes hablar con CIESA, te anoto ahorita el nombre de la empresa. Ellos tienen o son importadores de estos equipos, además de bombas y otras cositas, ¿no? Entonces, lo último que me enteré que trajeron fueron estas cámaras de frío, que son súper, súper eficientes, llegan a -8 grados, creo, congelan cosas con energía solar. Puedes buscar su página en Facebook de hecho tiene su página en línea directamente, y ahí tienen la lista de todos los equipos que importan, que están ofertando. Otras cositas interesantes también son las lámparas solares. No, no es algo típico, bueno, de hecho es algo que todo el mundo tiene, pero es una aplicación bien linda. Ok, perfecto. Si no hay más preguntas del resto de la gente, ya hemos llegado a la hora. Muchas gracias a todos y nos vemos, o bueno, estamos en contacto en todo caso. Buenas noches.
Gracias, buenas noches.